Bueno, entonces, acorde a las instrucciones del ministro Cosío, porque bueno, es fiesta, entonces de acuerdo a, lo, a los deseos de la fiesta, y así es el doctor Viesca nos va a hablar sobre el decreto de 1912. Gracias, doctor. Y bueno, quiero agradecer el esfuerzo que hicieron el doctor Manuel Urbina, el doctor Miguel Cruz, la doctora Dubón Peniche, una gran amiga y también con experiencia en esto, y el doctor Adolfo Chávez Negrete por estar aquí en el cumpleaños de la academia, y al ratito vamos a apagar la velita y a comer pastel. Adelante, doctor. Sí. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doctor Carrillo Esper, nuestro presidente, por la invitación para estar aquí en este cumpleaños, que es algo pues muy de celebrarse y muy agradable para todos nosotros. Y pues voy a platicar un poquito de qué pasó en 1912, cuando el presidente Madero, y encontré esta caricatura de 1911 precisamente. No son los retratos habituales del presidente Madero, por supuesto, pero creo que era muy significativo, con zancos para agregar su estatura, pero vestido de Don Quijote. Este es un punto interesantísimo, ¿no? ¿Qué se puede buscar persiguiendo molinos de viento o haciendo que se mueva el mundo? Y Madero lo estuvo buscando, y en el caso de nuestra academia, pues él fue el que firmó el decreto en el que oficialmente la convierte en órgano consultivo del gobierno federal. Algo tuvo que ver, sospechamos, y no lo hemos podido demostrar, que influyó en esta decisión y en este acercamiento a los problemas de atención de la salud, Francisco Vázquez Gómez, que originalmente eran dos hermanos Vázquez Gómez, Francisco médico, su hermano abogado, que muy cercanos a Madero en un principio. Él iba como candidato a la vicepresidencia de la República, pero en el momento, poco antes de las elecciones, cambia, entra Pino Suárez, y podríamos decir que para Vázquez Gómez esto fue maravilloso porque lo salvó de ser asesinado poco tiempo después. Pero sus conversaciones con Madero y después un alejamiento de Madero, pues no nos dejan ver claramente el nivel de su influencia, pero yo estoy seguro que la tuvo. En sus memorias políticas, que es un tomo bastante grande, no menciona nada de salud, sino menciona simplemente distanciamientos, acercamientos, el cómo le pidieron que no se acercara a la vicepresidencia, y no encontramos más, pero la cercanía con Madero durante pues, toda la campaña, desde el momento del 20 de noviembre hasta que llega a México y empieza la campaña ya presidencial con León de la Barra como presidente interino, pues nos permiten suponer que algo importante tuvo que ver. También la caricatura proviene de los mismos textos de 1911, es un cuaderno muy, muy interesante. Y este es el comunicado que Miguel Díaz Lombardo, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, como se llamó entonces, y sucesor a poquito tiempo de don Justo Sierra, que había ocupado este cargo durante el Porfiriato, manda esto, en donde comenta que el presidente de la República ha decidido hacer que la Academia Nacional de Medicina de México se convierta en órgano oficial consultivo de la Presidencia de la República, del gobierno federal. Esto se da el 9 de enero de 1912. En ese momento, el doctor José Terrés era ya el presidente de la academia, recibe este texto y nos hace pensar que está recibiendo también una herencia política por parte de lo que plantea Díaz Lombardo a nombre del señor presidente, y que nos lleva atrás, en donde Terrés ya en 1906 había influido y muy importantemente en los papeles de la academia para situaciones de asistencia pública y de salubridad pública, sobre todo, como se llamó entonces, salubridad e higiene pública. En 1906 él publica un trabajo, un libro sobre los estudios sobre la etiología y manejo de las epidemias de tifo, que fue un tema candente en ese momento. Hay
todo un número de la Gaceta Médica dedicado a esto, y va planteando la necesidad. La academia está dando los elementos científicos y de salubridad pública, como lo dice él en el texto, para estudiar el tifo, pero mientras no sepamos quién es el agente causal, no vamos a poder hacer mayor cosa, no vamos a poder llegar realmente a lo que se debe. Ya había habido una serie de preguntas por parte del gobierno y había situaciones muy particulares. El año anterior, aquí tenemos el presidente de la Academia del año anterior, el señor Domínguez, se había planteado un trabajo muy interesante de González Urueña, un eminente michoacano, nieto de uno de los originadores de la nueva escuela de medicina en Morelia, también González Urueña, y que había venido a México y había decidido ser dermatólogo. Había estado en París un poco tiempo antes, tuvo una enfermedad grave que lo hizo regresar, entra a la academia y él presenta un trabajo larguísimo en 1911 en la academia, en el que está planteando que es fundamental que el gobierno reconozca las actividades de la academia, que le otorgue su debida dimensión, y se explaya muchas páginas diciendo que mientras el gobierno no trabajara con la academia, las cosas no podrían ser ni tan correctas ni tan directas como se debiera en términos de la atención de la salud. Y esto nos lleva hacia atrás, nos lleva a Eduardo Liceaga, de que ya se mencionó, el presidente del Consejo de Salud, General de Salud, Superior de Salubridad en ese tiempo, después general, y el antepasado de nuestro Consejo actual, que muy cercano a Porfirio Díaz, había sido inclusive padrino de una de sus hijas, fue su médico toda la vida, y después del exilio siguió atendiendo a la familia de Porfirio Díaz, e inclusive a una nieta de él le legó sus archivos personales. Pero una relación muy directa, y lógicamente estuvo influyendo mucho. Primero, desde cerca de Porfirio Díaz, después como cabeza del Consejo de Salubridad, para establecer medidas públicas que le preocupan mucho, y no me detengo en ellas porque regresan en uno de los discursos que se dan justamente cuando se reconoce a la academia como órgano oficial. Gentes que trabajaron con él mueven cosas muy importantes. Luis Herriz, en términos de higiene escolar, en términos de higiene de la ciudad sobre todo. Domingo Orbañanos, autor de una geografía médica de México interesantísima e importantísima, pues es la que nos permite saber de epidemiología muy en serio en los últimos años del siglo XIX. Y Nicolás Ramírez de Arellano, también uno de los primeros que está manejando la vacuna antirrábica, presidentes de la academia, todos ellos, que están cerca del gobierno, y aunque dijéramos no había habido un reconocimiento oficial, no se da la posibilidad de que estén fuera. Están dentro y están aconsejando y actuando directamente en todo esto. No pasaron un montón de diapositivas según esto, pero bueno, venían las más interesantes, porque regresábamos a Terrés. ¿Y qué es lo que se hace en la academia ya Terrés tomando la presidencia? Hagamos una ceremonia especial, oficial, para reconocer esta situación. Entonces, les debemos una buena cantidad de imágenes interesantes, pero ¿qué es lo que sucede a partir de esto? Y voy a regresar a la imagen de Terrés, porque pues es el personaje central. Recibe esto y convoca para el siguiente día 6 de marzo una sesión especial que ahora se va a dar en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que es ahora el Anfiteatro Bolívar, y en donde invita al presidente Madero, invita a los ministros, a los secretarios de Estado. Por supuesto, va Miguel Díaz Lombardo, que va a hacer la presentación, y es en un programa que es muy interesante. Presenta Miguel Díaz Lombardo el nombramiento oficial. Terrés después da una conferencia muy interesante, que era lo que les iba a enseñar algunos extractos, en la que
plantea primero que agradece infinitamente al presidente que finalmente se haya dado ese paso que era sumamente importante. Pero a seguir dedica prácticamente página y media para decir, nuestra academia merece esto, es una institución de excelencia, de seriedad en sus trabajos científicos, de compromiso, de respuesta a las necesidades del país. Y nos dice, lo primero que tenemos que acordarnos es que un 20 de abril de 1987 se propuso ya no la creación de la Sociedad Médica de México, que ya se mencionó, y después cómo la Sociedad Médica cambia a Academia de Medicina de México, pero en 87 se convierte en Academia Nacional de Medicina. La propone Manuel Domínguez, Miguel Cordero y Ramón Icaza, y curiosamente plantean que si quieren que se nombre así, y la academia en conjunto dice que no se necesita debate, que se aprueba simple y sencillamente. Ahora, este paso lo toma Terrés como algo muy importante. Dice, este es el antecedente, Academia Nacional de Medicina. Ahora el gobierno, el presidente Madero, y vuelve a agradecer, reconoce que este nacional no solamente significa que está en toda la nación, sino que es reconocida por la nación como órgano consultivo. Y pasa a otro punto importantísimo. Dice, esto implica compromiso, implica responsabilidad, implica trabajo, pero implica también que la academia se preocupe no por aspectos estrictamente técnicos, estrictamente científicos, de investigación científica, sino de las dimensiones sociales de la problemática de atención. En ese tiempo no decía de la salud, decía de la atención de las enfermedades, pero central, la dimensión social. Y además plantea otra cosa muy importante, hay que tener mucho cuidado. Cuando los científicos nos envanecemos de ser científicos, generalmente exageramos nuestro propio valor y eso significa tomar el camino errado. Aquí hablaríamos de algo, él le da la etiqueta exacta, humildad del verdadero científico. Humildad para reconocer errores, para reconocer problemas, para reconocer hacia dónde vamos y para decir, tenemos que aprender de los errores para realmente poder ir adelante. Acaba otra vez agradeciendo y planteando que hay varias cosas más que se van a decir en esa sesión. Viene después una conferencia del doctor Ricardo Manuel, que es una conferencia muy, muy crítica, en donde empieza planteando qué es lo que es la medicina y cuáles son las fallas que él veía en la medicina de ese tiempo. Dice, por ejemplo, en una de las imágenes que ya no les pudimos presentar, cómo, dice, tenemos un consejo de salubridad muy alabado, pero que tiene muchos errores, dice. Le faltan muchas cosas. ¿Cómo qué? Como poder llevar a la práctica muchas de las situaciones que plantea. Dice, tenemos éxitos muy importantes y se pone a mencionar cuáles son los principales problemas. Dice, no podemos dejar de reconocer la atención de la rabia y la vacuna antirrábica que había traído Lisiaga de París, del Instituto Pasteur, directamente en un cerebro de conejo ya contaminado con virus rábico. En 1988 se ponen aquí las primeras vacunas, justamente el mismo año que se inaugura el Instituto Pasteur en París. Una proximidad que está marcando la relevancia del asunto, ¿no? Pero dice también, se controló muy bien la epidemia de peste de Mazatlán en 1902, se empieza a trabajar con el paludismo y ya se reconoció, dice, empieza criticando, pero luego dice las cosas positivas, ya se reconoció que hay transmisión por el mosquito y que entonces se puede actuar de una forma que antes no se había hecho. Y empieza a hablar, dice, pero tenemos ya avances con la fiebre amarilla, pero falta el apoyo completo del gobierno y sobre todo después de la revolución. Esto se abre. Y menciona el problema de la anquilostomiasis, 2 o 3 problemas más, para luego criticar. Dice, hay cosas terribles. Se ensaña contra la homeopatía. Dice, es que ellos no saben lo que están haciendo. Tampoco llegó a plantear la realidad que la homeopatía pues venía desde Hipócrates, cuando decía que cuando el organismo tenía la fuerza para contrarrestar la enfermedad, era mejor estimularlo. Y dijéramos, ese es el principio de las vacunas, que anular la enfermedad. Después sabemos que con Galeno se juega más a la alopatía y
a los contrarios, pero hay un criterio homeopático que nos lleva también a las críticas que se dan ya en el siglo XX, cuando hay aquel famoso artículo en el que plantea que el agua tiene memoria y que después de muchas diluciones vuelve a tener actividad, un agua que había tenido un principio activo, que se diluye tanto que se pierde y que después de desaparecer reaparece. Artículo que se demostró después que era totalmente falso lo que estaban planteando y que no tenía realmente ningún sustento, ni homeopático en la última instancia de los casos y menos científico, ¿verdad? Pero una crítica brutal. Pero después pasa algo que es muy interesante. Dice, cuidado, me interesa mucho y me importa mucho, dice Manuel, en este caso es nula la vanidad de un gobernante. Dice, Madero tiene una virtud, no ser vanidoso. Y le agradece, dice, porque los gobernantes que carecen de consejeros especialistas con frecuencia se equivocan al dirigir asuntos que no conocen. Importantísimo, no hables y menos actúes sobre lo que no conoces. Dice, esto es importante, dice, por eso la creación de cuerpos especiales e independientes, y subraya independientes, los gobiernos, para realmente aconsejar, asesorar y lograr decisiones adecuadas, es un beneficio para la nación. No se puede negar la utilidad. Con eso, un párrafo después, ya con cosas generales, Manuel termina su discurso que plantea cosas muy importantes, pero a seguir bien algo que es muy interesante. Alberto J. Pani, que lo conocemos mucho como ingeniero arquitecto, porque tenía las dos cosas, en ese momento estaba en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, ya le habían agregado otra vez el Bellas Artes que se había perdido en un momento, trae una primera propuesta. Abramos con la academia un concurso para buscar el agente causal de la lepra y los tratamientos etiológicos contra la lepra, y da 500 pesos para que se abra este concurso. Eso lo da en el mismo momento. Y terminan pues, con una pieza musical, lógicamente, ¿verdad? Se cierra la sesión en ese momento, pero poco después se plantea un regreso a algo muy importante, que el mismo Pani lo plantea tras bambalinas. Abramos un concurso para insistir en la etiología del tifo. Si es que queremos que esto, que sigue siendo un problema muy serio, y había habido brotes de tifo importantes durante la Revolución, y lamentablemente los hubo otra vez en los años siguientes, necesitamos conocer el agente causal. Añaden, hay un problema serio. Estudiando el tifo y trabajando aquí, había muerto Ricketts en el Hospital Americano de la Ciudad de México en 1910, y en su honor se le puso Ricketts al germen causal cuando se le descubre. Está el planteamiento de qué tanto es transmitido por los piojos, y se abre un concurso en el que piden que se entreguen las propuestas de trabajos para 2013. Se entregan las propuestas, Madero ya no lo vio porque es asesinado poco antes, pero dejan encaminado esto como una de las acciones importantes de la academia. Un concurso que fue muy interesante porque ahí aparece Charles Nicoll, es rechazado su trabajo, aunque fue el que llevó a descubrir realmente el agente causal, pero es rechazado y hay que rascar bien. Nicoll hizo un berrinche espantoso, como era lógico, pero es rechazado porque ya había publicado algunas cosas y no dio el sustento para el trabajo de investigación que venía. Y dice, es un concurso de investigación no retroactivo. Es por lo que se niega su trabajo. Sabemos que una quincena de años después, Nicoll viene a México en un año muy, muy, muy fructífero para la academia, es nombrado académico honorario y se liman todas las asperezas. Bueno, es un principio. La academia es órgano consultivo oficial del gobierno federal, lo sigue siendo, con ondulaciones, con altas y bajas, a veces no nos quieren consultar, a veces nos consultan para no hacernos caso, algunas veces nos consultan para hacernos caso y el trabajo conjunto, pues lógicamente, es mucho más fructífero y productivo que todo lo demás. Pero la academia está en pie, a poquito más de un siglo de tener esta oficialización de su papel como consultor oficial del gobierno y con una perspectiva hacia el futuro, los compañeros nos platicarán. Muchísimas gracias.